Bien, hermanos, por mientras nosotros vamos a leer nuestro texto de Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: tú, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: tú, estate allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vamos a orar. Buen Señor, con humildad queremos darle las gracias porque usted es grande en misericordia. Usted ha llamado a su pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Usted, Señor, no hizo distinción entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, sino que su pueblo proviene de todo lugar, de toda persona, Señor. Pero nosotros muchas veces cometemos grandes errores. Hoy le pedimos que nos ayude a imitarle, que nos enseñe a tener un justo juicio, Señor, para que nosotros podamos parecernos más a Jesús. Háblenos, cubra, Señor, nuestras debilidades. No nos acercamos a su palabra confiando en nuestro propio intelecto, sino en su sabiduría y en su espíritu, Dios. Gracias le damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les menciono, el mensaje de esta mañana se llama así, entre signos de pregunta, Iglesia VIP. Y usted ha escuchado esa expresión, ¿no? VIP. ¿Sabe lo que significa VIP? No es lo que dice el correcaminos por aquello. Very important person, una persona muy importante. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las entradas de un concierto, cuando te dicen estos son pases VIP. ¿Qué quiere decir con que es un pase VIP? Es un pase especial que te da acceso a un lugar donde usualmente no cualquiera puede entrar. Los VIP son sitios que se separan, por ejemplo, en los aeropuertos, en los conciertos. Hermano, aún en los conciertos cristianos tenemos la zona VIP. En los estadios tenemos los palcos. No es cierto que hasta se puede hacer tu carnita a la parrilla mientras estás viendo el partido, pero son zonas exclusivas. Y usualmente esas zonas exclusivas tienen un costo mucho más caro que lo que podemos pagar nosotros simples mortales, ¿no? Son precios súper elevados y por tanto esos lugares, ¿quiénes son los que pueden acceder a esos lugares? La gente de plata. La gente de plata es la que a final de cuentas puede acceder. El VIP se forma, en otras palabras, la palabra VIP muestra un estatus social. Quien entra al lugar VIP es porque es de un estrato social alto. Está por encima de otras personas. Desde siempre, hermanos, al hombre le ha gustado esta vanagloria. Desde siempre. Nos encanta que otros nos reconozcan, nos encanta un trato preferencial, nos encanta todo lo que el dinero pueda llegar a comprar. Que me traten mejor que a otras personas. Y si eso lo puedo comprar con dinero, hay personas, hermano, que no van a dudar en gastar muchísimo con tal de que le traten mejor. Y entonces se vuelve un asunto
de discriminación muchas veces, ¿cierto? Hay que elegir quiénes se van a sentar o hay que elegir dónde se va a sentar la gente, por el caso de Santiago. Y entonces hay que elegir. Ese elegir es una discriminación en términos generales. ¿Me dejo entender? Ahora, la pregunta que yo tengo que hacerles es, ¿la discriminación es mala? ¿Sí o no? Ok, muy bien. La respuesta es depende. Depende. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, todo el tiempo estamos haciendo discriminaciones, aunque no nos demos cuenta. Todo el tiempo estamos haciendo discriminaciones porque es parte normal y ordinaria de la vida. Nosotros tenemos que tomar decisiones en cuanto a muchas cosas y esas decisiones indiscutiblemente van a ser discriminaciones. Tú eres la mamá de la casa y ya todos han comido, pero queda una sola presa de pollo. ¿A quién se la doy? Eso ya es hacer un juicio. Si se la das a un hijo, pues en cierta manera hay una discriminación ahí. Aunque no todas las discriminaciones son malas, pero es muy fácil hacer una mala discriminación. ¿Me dejo entender, hermano? Por eso hoy vamos a aprender cómo debemos ver la discriminación. Porque recuerde que el objetivo de Santiago con su epístola es que los creyentes vivan un cristianismo verdadero. Y yo no puedo pretender ser cristiano y vivir haciendo injusticias. ¿Me dejo entender? Porque nuestro Dios no es injusto. Nuestro Dios no hace injusticias. Y nosotros no debemos hacerlas tampoco. Hoy vamos a aprender cómo saber si estamos haciendo un buen juicio o un mal juicio. Una buena discriminación o una discriminación incorrecta. Comencemos con nuestro primer punto, hermanos. Debemos tener nuestra fe libre de malas discriminaciones. Y quiero subrayar la palabra malas. No estoy diciendo que debemos tener nuestra fe sin discriminaciones, porque como vamos a ver dentro de un momento, es algo normal y una parte necesaria. Pero debemos tener nuestra fe libre de malas discriminaciones. Dentro de este punto, veamos el primer subpunto. En primer lugar, el verdadero cristianismo es equilibrado en cuanto a su discriminación. El verdadero cristianismo es equilibrado en cuanto a su discriminación. Versículo 1, Santiago está llamando la atención a los hermanos de las iglesias que él está escribiendo y dice: hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sea sin acepción de personas. Esta palabra acepción de personas en la versión de las Américas se traduce como sea sin favoritismos. ¿Qué es un favoritismo? Ok, es favorecer, ok, pero en una connotación negativa. Cuando injustamente yo inclino la balanza hacia un lado más que al otro. Es necesario inclinar la balanza, pero no lo debemos hacer injustamente, hermano. Vamos a ver. En primer lugar, comencemos hablando de lo que es la discriminación. Según la Real Academia da dos significados sobre la palabra discriminación. Uno, que es el primero que vamos a ver, simplemente dice que es seleccionar excluyendo. Eso es discriminar a final de cuentas, una selección. Por ejemplo, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Hay que comprar papas, pero no me las traigan ni grandes ni chiquitas. Entonces yo voy al puesto de papas y agarro una papa y tengo que comenzar a discriminar. Esta es gigante, no, esta no me sirve. Esta es una papita cóctel, tampoco me sirve. Agarro una que es mediana, esta sí me sirve. Eso, hermano, se llama discriminar. En un sentido neutro, discriminar no es malo. Como le digo, es algo que hacemos todos los días. Discriminar es el proceso mediante el cual, según la aplicación de algunas normas o algunas reglas, nosotros hacemos distinción dentro de un grupo.
Decimos esto sí, esto no. Eso es discriminar. Y para discriminar vamos a necesitar por lo menos 3 cosas. Me voy a ayudar con el PowerPoint para esto. Toda discriminación se compone por lo menos de estos 3 puntos. En primer lugar, necesitas un grupo mixto. Tiene que ser mixto porque en esa mixtura, en esas características que son diferentes es donde se va a hacer la discriminación. Por ejemplo, aquí podemos hacer una discriminación diciendo, pues las hermanas siéntense de este lado y los hermanos de este lado. ¿Por qué? Porque somos un grupo de hombres y de mujeres. ¿Me dejo entender? Pero si todos fuéramos hombres, ¿tiene algún sentido decir damas para este lado? No, tiene que haber algún tipo de diferencia entre ellos. En segundo lugar, necesitamos una regla que aplicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese grupo? ¿Cómo se va a dividir? Y en tercer lugar, necesitamos una clasificación para cada grupo. Si el grupo cumple con la regla, sucede esto. Si el grupo no cumple con la regla, sucede lo otro. Le voy a dar, por ejemplo, un ejemplo rápido, hermanos. Digamos que usted es el dueño de un instituto de estudio y tiene su grupo que son los estudiantes. Tiene una regla que va a aplicar. Voy a darle becas, pero para que tenga esa beca, el estudiante, la familia del estudiante tiene que tener un ingreso menor a 1,000 soles y el estudiante tiene que tener un promedio mayor o igual a 18. ¿Sucede esto en los institutos, sí o no? No a cualquiera le dan una beca, ¿sí o no? ¿A quiénes se la dan? Viene fulanito y aplica la beca, pero entre sus papás ganan 2,500 soles. No, entonces ya no aplica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no cumple con la regla. Viene el otro fulanito y de verdad es necesitado, pero sus promedios están en 15. ¿Aplica? Tampoco aplica. Pero viene la tercera persona donde sus ingresos no son muy altos, pero es un excelente estudiante, tiene promedio 19. A él sí lo becamos. A los demás no tienen beca. ¿Me dejo entender hasta ahí, hermano? Hay una discriminación que es correcta, buena y justa. ¿Cómo voy a hacer yo para saber si la discriminación es buena, correcta y justa? ¿De qué depende principalmente? Va a depender de la regla que yo les voy a aplicar. Si esa regla guarda justicia, si esa regla es conforme a la palabra de Dios, mi discriminación va a ser justa. Por ejemplo, cuando tú vas a una fila en un supermercado, están todas las cajas y las cajas son discriminadoras. Hay unas que te dicen que solamente boleta. Si tú quieres pedir factura, ¿puedes ir a eso? No. ¿Está mal? ¿Esa es una ofensa contra ti? ¿No pueden entrar a esa caja? No, porque te dejan más opciones. Hay cajas rápidas donde son nada más 10 productos o menos. ¿Significa que tú puedes, si vas con un coche lleno, meterte esa caja? No. Hay cajas que son para preferenciales, ¿cierto? Mamás con bebitas en brazo, lisiados o adultos mayores. Y claro, tú estás en la flor de la vida, todo joven, pero ¿puedes meterte esa caja? No, no puedes. Hay discriminaciones que son justas, hermano. Por ejemplo, la caja preferencial es muy justo. Son personas que no pueden estar 20 minutos aguantando un niño en brazos, es necesario que se les pase rápido. ¿Me dejo entender? La Biblia nos da varios ejemplos de discriminación. Acompáñeme rápidamente a 1 Timoteo capítulo 5 y vamos a ver un par de ejemplos de discriminaciones en la Biblia. 1 Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien, ¿lo tiene? 5:17, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nos dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, sobre todo si enseñan y predican. Vamos a ver, ¿cuál sería el grupo? Los líderes de la iglesia.
Estamos hablando de los líderes de la iglesia. ¿Cuál es la regla que les vamos a aplicar a ellos? Si gobiernan bien la iglesia y especialmente si predican y enseñan. Si cumplen con esta regla, ¿qué les vamos a dar? Doble honor. Algunos comentaristas mencionan que esto debería llamarse un doble salario. No sé, eso decía mi profesor de hermenéutica también. Él decía, no he podido convencer a la iglesia de que doble honor significa doble salario. Me siguen pagando uno solo, decía él. Pero si no gobierna bien la iglesia, ¿es digno de doble honor? No, no es digno de doble honor. ¿Hay discriminación o no hay discriminación ahí? Sí, porque se está separando un grupo de otro. ¿Es justa o es injusta esa discriminación? Es justa. Si está haciendo las cosas bien, pues debe ser recompensado. ¿Me dejo entender? Veamos otra de caso de discriminación, ahí mismo donde estamos en el capítulo 5, pero versículo del 3 al 6. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas el que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Cuál es el grupo que tenemos ahí? Las viudas de la iglesia. ¿Cuál es la regla con la cual la vamos a medir? Tiene que estar sola. Sola significa que ni siquiera tenga hijos que la ayuden. Porque si tiene hijos que la ayuden, ¿quién es primero llamado a ayudarla? ¿La iglesia o los hijos? Los hijos primero tienen que encargarse de su madre. Ahora, y en segundo lugar, que sea una persona piadosa, que de verdad sea cristiana, no sea una de estas viudas alegres que andan por ahí coqueteando con todo el mundo. A esas dice no, porque esas ni siquiera están vivas, están muertas. Bueno, si es una viuda que está sola y es piadosa, ¿qué debe hacer la iglesia? Ayudarle. Pero si no está sola o no es piadosa, ¿quién le debe ayudar? Pues que le ayude la familia. ¿Me dejo entender, hermanos? Nosotros tenemos en todas las esferas de nuestra vida que tomar decisiones. Ahora, si en todas las esferas tenemos que tomar decisiones, podemos llegar a ser injustos muchas veces. Podemos nosotros caer en injusticia, sea como una decisión como padre de familia, sea una decisión como esposo, sea una decisión en tu trabajo, sea una decisión en la junta vecinal de tu barrio. Fácilmente nosotros podemos cometer graves errores cayendo en injusticia. Hay discriminaciones que son incorrectas. Y son incorrectas porque la regla que se les aplica no es justa, no descansa sobre el amor al prójimo y en cambio busca los intereses propios. No se busca la justicia como un medio para glorificar a Dios, sino que se usa la justicia como un medio de guardar mis intereses o de sacar algún provecho personal. Estos son los favoritismos que Santiago está censurando en la epístola. Nosotros no debemos tener favoritismos, porque el favoritismo no trae santidad, sino al contrario, hermanos, son manifestaciones de pecado, como vamos a ver más adelante. Le voy a poner un ejemplo de un favoritismo incorrecto, y es muy actual. El grupo es la sociedad peruana, usted y yo y todos los habitantes del Perú. Tenemos un grupo de personas que está forzando a la sociedad a decir que la ideología de género es algo normal, aceptable y correcto. Que yo tengo que pensar que el homosexual está en lo correcto, que yo tengo que pensar que incluso tiene derechos, incluso, hermanos, las ideologías no tienen derechos, los que tienen derechos son los seres humanos, pero
Pero ¿qué es lo que pasa? Tú pasas por este filtro, ¿ok? Tú eres uno en la sociedad, te dicen, tienes que aceptar la ideología de género. Y tú dices, es incorrecto. Bueno, primero pongamos el primer caso. Imaginemos una persona que está de acuerdo con la ideología de género. Te dice, sí, yo está bien, yo no me meto en lo de ellos, cada uno, mientras que no le haga daño a nadie. ¿Cómo le llaman a esta persona? Este es un moderno, este es un progresista, este sí es amigo. Pero luego llega una persona que dice, no, la ideología de género es una aberración contra Dios. No tiene sentido ni científicamente hablando, tampoco en lo que es biológico, en lo que es histórico, ni siquiera en lo que es social, no tiene sentido para nada. Entonces tú pasas a ser homofóbico, retrógrada y enemigo. ¿Por qué esta discriminación es incorrecta? Porque la regla se basa en una injusticia. Si la regla es injusta, la discriminación será injusta. ¿Me dejo entender, hermano? Si la regla es injusta, la discriminación es injusta. Y Santiago nos menciona el ejemplo que él va a poner de una discriminación mala e incorrecta. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ve, hermano, Santiago está mencionando un caso que se podía dar y que se da hasta el día de hoy. Ya desde los tiempos de Jesús, Jesús había denunciado que los fariseos y los escribas les gustaban las primeras filas, ¿cierto? Los primeros asientos. Estos asientos eran reservados para los VIP, para las personas más importantes. Estar tú sentado en un asiento de esos, hermano, significaba que tú tenías una categoría superior a los demás. Ahora, tú eres el ujier de la puerta. Voy a tomar como ejemplo a José, que es el ujier ahorita. Tú eres el ujier que tiene que encargarse de decirle a las personas dónde sentarse. Y entonces el ujier se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo escojo? ¿A quién le doy el lugar? Pues entra un rico y el ujier se le queda viendo el anillo de oro y la ropa espléndida. Ahora, en nuestro tiempo es más fácil comprarse, llamémoslo así, ropa de marca. En la antigüedad, la ropa espléndida formaba parte del tesoro de la familia. Ninguno de ustedes guarda un jeans por más que sea Levi's en una caja fuerte, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros. En aquel tiempo, hermano, la ropa se consideraba hasta parte del tesoro de la familia. Entonces esta persona estaba viniendo a la iglesia como si estuviera llegando con $1,000,000 en la mano. Solamente el verle la ropa mostraba a esta persona que era de un estatus social muy alto. Pero atrás de la persona, ¿quién venía? Un pobre. Al parecer, Santiago da a entender que los dos son invitados. Ninguno de los dos es parte de la iglesia. Los dos están siendo invitados quizás por primera vez. ¿Y el pobre cómo viene vestido? Con ropa andrajosa. O sea, desaliñado y completamente descuidado. Pues ya tengo mi grupo. El grupo es 2 hombres que entran a la iglesia. ¿Y cuál es la regla que se le va a aplicar? Según lo que menciona Santiago, ¿cuál fue la regla que aplicó la gente de la iglesia para asignar los espacios? Los buenos espacios están reservados para los ricos y que los pobres se sienten donde puedan, si es que encuentran un lugar. Hermanos, según la iglesia a la cual Santiago le está escribiendo, el valor de una persona descansa sobre los bienes que tiene. Según la iglesia que Santiago está criticando acá. No es lo correcto. Pero según esta iglesia, entre tú más tengas,
mejor te deben tratar, aún dentro de la congregación. Ahora, aquí puede haber varios factores ocultos o varios intereses ocultos. ¿Por qué una persona reacciona con tal favoritismo de una manera tan injusta? Pues puede ser que hayan intereses ocultos. Intentar quedar bien con la persona que es rica para poderse aprovechar de su poder y de sus contactos. Usted sabe que las personas ricas usualmente tienen redes, conocidos, muy provechosas para los que quieren aprovecharse de ellos, ¿cierto? Puede ser que la iglesia se haya estado vanagloriando, que se sientan orgullosos de tener a personas ricas dentro de la iglesia. Como hay personas que dicen, conmigo se congrega el congresista tal, conmigo se congrega fulano de tal. Ya, para que esa persona venga y venga constantemente, vamos a darle un trato VIP, porque si se siente mal la persona, si lo tratamos mal, se nos va a ir de la iglesia y luego la iglesia pierde el prestigio. Puede ser que haya sido eso lo que estuviera sucediendo en la iglesia de Santiago. Puede ser que la iglesia que Santiago está criticando se haya visto permeada por el patrón del mundo de cómo organizar las relaciones. Santiago puede ser que esté denunciando que la iglesia se haya metido en esta pirámide que hay en el mundo, donde los más ricos y más poderosos están arriba y pisoteando a los más pobres. Y en la iglesia se estaba reflejando esta situación. O puede ser que los que Santiago está mencionando aquí hayan malinterpretado la santidad. El que es rico porque Dios lo está bendiciendo y seguramente es porque está caminando muy bien delante de Dios. Pero el que es pobre porque Dios lo está castigando por su pecado. Entonces el rico es un santo y el pobre es un pecador. Puede ser que hayan malinterpretado la santidad de esa manera. No importa cuál haya sido la opción de estas o otra opción, la cuestión es que la regla que están aplicando es injusta. Porque al rico, para quedar bien con él, le daban lugares de privilegio, pero al pobre lo hacían sentarse allá al fondo. O los asientos que se sentaba el rico tenían como una gradita. En esa gradita, a los pies del rico, que se siente el pobre a escuchar la palabra. Hermanos, usted dirá, pero pastor, yo no soy ujier de la puerta. A mí no me toca seleccionar a quienes sentar en la congregación. Pero hermano, como le digo, nosotros podemos ser injustos de muchas formas en nuestra vida. Podemos ser injustos. Es injusto, por ejemplo, cuando a otro hermano peruano lo tratamos con racismo. Tú cholo, o tú serrano, o tú... Hermano, el que no tiene de inga. Es ilógico que estemos despreciando a otra persona por cuestión de su color de piel, por cuestión de su creencia. Hermano, es ilógico. Es ilógico, por ejemplo, cuando el joven está siendo injusto con la persona mayor. ¿Usted ha visto lo que sucede en los trabajos? A los 40 años ya una persona no encuentra trabajo. Ya básicamente pasa a ser una persona que no quieren en los trabajos. ¿Por qué? Ya muy viejo, te dicen. Hermano, ¿es justo eso? Esa persona de 40 años tiene algo que no tiene un joven: experiencia. Y eso por más dinero que tenga el joven, nunca lo va a ganar. Nunca lo va a ganar. Es injusto cuando el hombre trata de pasarle por encima a la mujer o trata de hacerla menos, o también es injusto cuando la mujer, aprovechándose que gana más que el marido, comienza a hacerlo menos, o que conoce más que el marido, comienza a hacerlo menos. Esas son discriminaciones injustas. Es injusto cuando el rico se aprovecha del pobre, o cuando los políticos se aprovechan de los pobres para irse en contra del rico solamente para tener un baño de popularidad entre los pobres. Porque la gran mayoría de los votos, ¿de quién viene? ¿De los pobres o de los ricos? La gran mayoría de los votos viene de los pobres. Hay más pobres
que ricos. Muchos políticos prefieren quedar bien con los pobres, así sea haciéndole injusticias al rico. También eso es injusto. Como el rico aprovechándose del pobre es injusto, si el pobre se aprovecha del rico, es injusto. Nada de que Robin Hood, yo le robo a los pobres, a los ricos para darle a los pobres. También eso es injusto. Es injusto cuando el más inteligente se comienza a burlar del menos inteligente. Y sobre todo si es tu hermano menor y tiene 2 años menos, o sea, todavía tú estás en qué sé yo, en secundaria y él todavía está en primaria y se ríe y le dice, tú eres un tonto. No, es que no es un tonto, es que todavía no llega a lo que tú has estudiado. ¿Me dejo entender? Es injusto, hermano, cuando nosotros nos jactamos de los dones que hemos recibido de Dios en desmérito a aquellos que no tienen tal o cual don. Es injusto que una persona que tenga una mayor confianza en Dios o diga tener una mayor confianza en Dios se burle de aquel que está pasando por dificultades espirituales y su fe está temblando. Es injusto. Es injusto, hermano, favorecer a un hijo sobre el otro hijo. Y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando se deciden las herencias, hermanos. Fulano de tal le dejo todo y a menganito de tal le dejaré un alfiler porque le tengo que dejar algo. ¿Es justo o es injusto ese trato? Hermano, la Biblia está llena de advertencias de consecuencias de tratos injustos. Y en este caso de hablar de hijos, ¿se acuerda lo que sucedió con los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Uno era el favorito del padre, el otro era el favorito de la madre. ¿Cómo terminó la situación? Los favoritismos, hermanos, nunca han funcionado. Nunca han funcionado. ¿Por qué? Porque hay un deseo pecaminoso en el fondo. En el fondo hay un deseo de hacer algo injusto, algo que es incorrecto. Y quiero que note algo, hermano. Santiago no toma el ejemplo y dice, hermanos, si alguno defrauda a su hermano con 1,000,000 de soles, tienen que ser muy justos. No. Cuando son casos graves, es muy necesario ser justo, ¿sí o no? Sobre todo si tú tienes que tomar la decisión, ¿sí o no? Hay personas que se cuidan mucho de ser justos cuando el caso es extremadamente grave. Pero ¿qué pasa cuando el caso es sencillo, simple y algo casi que sin importancia? Algunas veces ahí toleramos la injusticia. Vea que Santiago toma el ejemplo más simple y más sencillo, el de menor importancia que cualquier iglesia puede considerar. ¿Dónde se sienta quién? Porque a final de cuentas, el pobre estando en la esquina, ¿escucha igual la palabra? Sí. El rico estando en lugar de lujo, ¿se puede escuchar también la palabra? Sí. Alguno dirá, pero pastor, ¿qué importa? ¿Qué importa dónde se siente? El punto está que si tú no eres justo, aún en las pequeñas decisiones que tomas, no me digas que eres justo en las grandes decisiones. Si tú con tu hijo le toleras, le pasas y no le regañas por los pequeñitos pecados, es una hipocresía si te quieres ponerle a gritar cuando haga de verdad un verdadero problema. Porque nosotros tenemos que vivir una vida de justicia, de integridad. No importa si la decisión la consideramos grande o chiquita, todo pecado de injusticia es grave delante de Dios. Vamos a ver la próxima semana que Santiago dice, es igual que si tú hubieras matado, es igual que si tú hubieras adulterado. Porque violar algún pecado es, hermanos, delante de Dios de igual importancia que violar el pecado más grande que exista. Por tanto, aún las pequeñitas decisiones que tú tomes en tu vida tienen que ser hechas en la mayor de las justicias. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Ciertamente, hermano, nos falta mucha sabiduría para poder determinar las cosas, pero tenemos que pedirla a Dios. Porque ¿cuáles son las consecuencias de una mala discriminación? Vean lo que dice el versículo 4.
¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ve, hermano, cuando yo aplico la injusticia en una decisión que debo tomar y me parcializo incorrectamente hacia una de las partes, voy a mostrar dos cosas. Uno, voy a causar división en el grupo, porque el grupo que no recibió lo justo, ¿se va a sentir bien? Se va a sentir mal y va a comenzar a haber rencillas. ¿Cuántos papás son la causa de las rencillas de sus hijos? ¿Se acuerda de Jacob favoreciendo a José con la túnica de colores? ¿Qué causó en el corazón de sus otros hijos? Celos. ¿Y hasta dónde llegaron esos celos? Y eso que lo iban a matar, el plan original no era venderlo, el plan original era matarlo. Pero ¿quién fue el causante de todo ese problema? Si Jacob hubiera sido más sabio y tratar con más igualdad a sus hijos, no hubiera creado esa división entre ellos. Hermanos, las injusticias dividen, las justicias unen. ¿Quieres tú un hogar justo, un hogar unido? Toma decisiones justas. Pero si tú tomas decisiones injustas, ¿qué es lo que vas a provocar en tu casa? Separaciones. Comienza a ser, hermanos, justo con tu esposa, justo con tus hijos, y vas a ver que el hogar se va a comenzar a restaurar. Y en segundo lugar, el problema de las injusticias provoca divisiones, y en segundo lugar, evidencia que hay malos pensamientos. Santiago dice al final del versículo 4, y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué significa malos pensamientos? Significa que en el corazón de esta persona, a final de cuentas, se esconde un deseo oculto, un deseo egoísta. Su injusticia está basada por algún tipo de egoísmo, porque quiere favorecer. En el caso de Jacob, quería favorecer al hijo de la mujer que él amaba, porque los otros hijos eran de otras mujeres, pero nuevamente todos eran sus hijos. Inclinó demasiado la balanza. Ese deseo que alguno dirá, pero ¿es malo que un padre quiera amar a su hijo? No es malo que un padre quiera amar a su hijo, entre tanto que haciéndolo no traiga división a la casa. Porque, hermano, el amor no lo justifica todo. Amor más pecado no es santidad, no es buen amor, no es el amor justo y perfecto de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser justos. Si yo estoy siendo injusto, eso demuestra que en mi corazón está habiendo malos pensamientos. Significa que yo estoy pecando. Por eso, hermanos, es que es grave cometer injusticias aún en las decisiones más chiquitas. El problema no es lo que tú escoges hacer, el problema es lo que hay en tu corazón. Un poco de levadura, dijo Jesús, leuda toda la masa. Almacena un poco de pecado en tu corazón, todo tu corazón se está malogrando. Por eso es que aún en las decisiones que tomamos tenemos que tener cuidado. Y ahora pasemos al segundo punto, lo vamos a ver rápidamente. ¿Cómo vamos a discernir cuando hay una mala discriminación? Dos cosas que evidencian vamos al segundo punto. ¿Cómo vamos a discernir una mala discriminación? En primer lugar, se obvia la justicia. Cuando se comete un acto de injusticia, la justicia se tiene que hacer a un lado. Vea el versículo 5 del capítulo 2 que estamos leyendo en Santiago. Vea lo que dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vea, hermano, Santiago pone a poner a pensar a los creyentes. ¿Qué ha hecho Dios con los ricos y qué ha hecho Dios con los pobres? En primer lugar, si nos vamos al Antiguo Testamento,
Dios siempre ha tenido cuidado del pobre, ¿sí o no? Por ejemplo, Proverbios 22, 22 y 23 nos dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrante la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Dios siempre se ha caracterizado por cuidar al pobre. Al más débil, Dios lo cuida, hermano. Usted quiere ser justo, proteja al débil. El débil tiene que ser protegido. Esa es una decisión justa. Cuando el fuerte quiere abusar de su poder para imponerse al débil, proteja al débil. Entre tanto que el fuerte sea el culpable. Porque a veces el hermanito menor le quiere pegar al mayor y le pega. Pero como es chiquito no le decimos nada. No, en ese caso él es el fuerte y el otro es el débil. ¿Me dejo entender? Debemos proteger al débil. En segundo lugar, hermano, Dios ha mostrado también siempre que el rico muchas veces tiene un gran obstáculo para acercarse a Dios y creer en Dios, porque confía en sus riquezas más de lo que confía en Dios. Proverbios 18, 11 y 12 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El rico, hermano, siempre, bueno, en términos generales, no es que todos los ricos van a ir al infierno, no, pero muy frecuentemente se muestra que la iglesia no está compuesta de gente rica. Veámonos nosotros. ¿No la luchamos por salir adelante? Cierto, gracias a Dios no somos pobres, pero tampoco nos podemos calificar de ricos. Vea las iglesias en todas partes del mundo. Usualmente, ¿de qué están compuestas? ¿De personas con altos ingresos o de personas con bajos ingresos? Usualmente están compuestas por personas de bajos ingresos. Por lo menos si queda en un sitio donde haya mezcla de población. Obviamente, si estoy en una iglesia donde estoy en las casuarinas, pues ahí es más fácil encontrar iglesias donde haya personas donde en su mayoría son de fuertes ingresos económicos. Pero es que nuevamente el punto está, hermanos, que es que Dios no votó a los pobres por ser pobres. Estos creyentes de esta iglesia estaban olvidando lo que Dios ha dicho, olvidando lo que Dios ha mostrado, que no importa si es pobre o no importa si es rico, como dice al final del versículo 5, el reino es prometido a los que le aman. El punto no es si es pobre o el punto no es si es rico, porque hay pobres que se salvan y pobres que se condenan. Hay ricos que se salvan y hay ricos que se condenan. ¿Dónde está la diferencia? En el amor a Dios. Ellos, para asignar los asientos de la iglesia, mejor hubieran pensado: ¿quién es esta persona delante de Dios? ¿Ama a Dios o no la ama? El verdadero valor de una persona no se encuentra en la abundancia de tesoros que tenga en esta tierra. Se encuentra en la abundancia de tesoros que tenga en los cielos. Porque puede ser muy rico en esta tierra y estarse yendo a los mismos infiernos. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Eres pobre, como aquella iglesia que en Apocalipsis el Señor les dice: ustedes siendo ricos son pobres. El valor de una persona, hermanos, no se determina por sus riquezas. Y estas personas se habían olvidado. Cuando tú quieras saber si una discriminación es buena o mala, ponte a pensar: ¿qué dice Dios sobre este punto? ¿Qué dice Dios sobre este punto? Mi regla, lo que yo quiero hacer con ellos, ¿está de acuerdo con Dios? Porque si no está de acuerdo con Dios y su palabra, es una injusticia. Y en segundo lugar, hermanos, cuando se hace una mala discriminación, se tiene que tolerar el pecado del que se le está haciendo el favoritismo. Ve el versículo 6 y 7.
dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ve, hermano, ¿qué era lo que estaban haciendo los ricos con la iglesia? Por lo menos nos menciona 3 pecados de ellos. En primer lugar, los estaban oprimiendo. Recuerde que la iglesia a la cual se refiere Santiago estaba hecha de gente en su mayoría pobres que habían escapado de Israel por causa de la persecución, habían venido a otras tierras paganas donde tenían que trabajar para poderse ganar la vida, no tenían ni un centavo, y estos jefes, en lugar de tratarlos justamente, los oprimían, los exprimían en el trabajo, los hacían trabajar largas jornadas, no les querían pagar, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, tras de eso, los arrastraban a los tribunales. No, ya me imagino, hoy en día, pudiéramos decir, un trabajador puede llevar a otro, a su empleador, al Ministerio de Trabajo y acusarlo, ¿no? Bueno, en aquellos días no había en sí mismo quizás el Ministerio de Trabajo, pero se podía ir a los tribunales. Pero el que tiene dinero puede contratar un buen abogado. Y el que no tiene dinero, en lugar de salir favorecido el pobre al ir al tribunal, ¿cómo salía? Mal, porque el rico aprovechaba de su dinero para afectar al pobre aún en los tribunales. Y el tercer pecado, que es el más grave de todos, en el versículo 7, ellos terminaban blasfemando del nombre de Jesús. Terminaban, hermanos, ofendiendo, burlándose, levantando mofa del nombre de Jesús. Pero eso sí, apenas entran a la iglesia, ¿qué lugar le daban? El VIP. Siéntate aquí adelante. Y no tengo nada en contra de los que se han sentado en primera fila por aquello. No. Porque, hermano, a final de cuentas, no es saludable hacer acepción de personas. Vea que las discriminaciones son buenas o malas. Depende. Si yo hago una discriminación correcta, basado en algo justo, donde estoy tratando de defender no mis intereses ni el interés del poderoso, sino una situación equilibrada y justa, esa discriminación es correcta. Pero si yo le estoy dando rienda suelta a la maldad que hay en mi corazón y quiero congraciarme con algún hermanito porque ya sabe que es el que da mucho, o ya sabe que el hermano tiene dinero, o necesito que me preste tal o cual cosa y necesito quedar bien con él, y comienzo a inclinar la balanza por aspectos meramente egoístas hacia un lado, yo estoy haciendo una injusticia. También aprendemos de este tema, hermanos, que el pecado aún se manifiesta dentro de la iglesia. Recordemos que somos santos, que estamos en proceso de santificación. No podemos nosotros pensar y decir, nunca voy a pecar. Todos nosotros podemos llegar a cometer una injusticia de este tipo. Por tanto, todos nosotros debemos de cuidarnos y de permitir que otro nos examine para ver si estamos haciendo injusticia. Si tú eres casado, una de las grandes ayudas que Dios te ha dado es tu esposo, tu esposa, porque esa persona te va a poder decir cuando estás haciendo una injusticia o no la estás haciendo. Escucha el consejo de otros hermanos cuando te dicen, hermano, has actuado mal. Ha sido injusto. No te pongas rebelde, no te pongas orgulloso. No, yo sé cómo yo aquí soy el que mando y nadie me tiene que decir. No, hermano, porque es una injusticia y las injusticias no son agradables a los ojos de Dios. Otra de las lecciones que aprendemos de esto es que la regla que yo use para juzgar a otra persona tiene que estar en armonía con la palabra de Dios.
Si esa regla contradice lo que Dios ha enseñado, esa regla es una injusticia. Y yo no tengo que hacer injusticias. Todo juicio lo tengo que hacer pensando, Señor, esto es agradable a ti. Esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, ¿te agrada a ti? También aprendemos, hermanos, que no debemos juzgar a las personas por sus apariencias. El rico no necesariamente es salvo, ni el pobre necesariamente está condenado. El rico y el pobre no tienen valor diferente delante de Cristo, porque no fue que Cristo murió por los ricos, pero mandó al arcángel Miguel para morir por los pobres. No, es una sola sangre que fue derramada. Se nos ha dado de un solo espíritu a todos, a todos, a todos. Por tanto, hermano, no importa la condición económica de alguien, vale exactamente lo mismo que lo que vale el que menos tenga de nosotros. Y finalmente, hermanos, yo tengo que ser justo con los demás, porque un día yo voy a pararme delante del tribunal de Dios. Cada proceso de discriminación que yo haga es como si yo fuese un juez, ¿sí o no? Es como si yo fuese un juez. La Biblia me manda a juzgar con justo juicio. Porque recuerde que hoy tú estás en el papel de juez, delante de tus hijos, delante de tus compañeros, delante de quien sea. Tú estás haciendo el papel de juez, pero un día tú estarás en el papel del acusado, de aquel que Dios va a llamar cuentas por lo que hiciste. Y más vale, hermano, que nosotros hayamos sido justos. Y si hemos pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Todo aquel que ha cometido una injusticia y que hoy viene delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, mira lo que he hecho con mis hijos, mira lo que he hecho con mi esposo, mira lo que estoy haciendo con fulano, con mengano, y se arrepiente de corazón por sus injusticias, el Señor le perdonará. Y si tú se lo pides de corazón, el Señor te dará sabiduría para que la próxima vez que tengas que hacer un juicio, sea un juicio como justo. No hay zonas VIP para el cristiano. No hay zonas VIP para la iglesia. Nosotros somos un solo cuerpo. Amén.